Bueno, muchísimas gracias a Carmen Alicia y la Universidad Distrital por su invitación. Estoy encantada de haber venido a Colombia y de haber estado compartiendo todos estos días con los profesores, los estudiantes bogoteños, preocupados, interesados por esta misma profesión que tanto nos mueve a todos, ¿no? que es la enseñanza, ¿no? Y en particular la enseñanza de la ciencia. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Espero que sea este otro espacio de encuentro más donde podamos dialogar sobre diversos asuntos que nos interesen a todos, ¿no? Yo me voy a poner las gafas porque si no me veo. Quería empezar la presentación diciendo, justificando lo que voy a contar después, ¿no? Que tiene que ver con dos preguntas. Una, si enseñar y aprender son tareas sencillas y estamos satisfechos con cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo ciencia. Claro, la respuesta para mí es que estamos satisfechos con muchas cosas que se están haciendo bien, que están provocando avances en este área, y tenemos también un puntito de insatisfacción. Si no tuviésemos ese puntito de insatisfacción, no seguiríamos moviéndonos hacia adelante, no estaríamos aquí, ¿no? Para mí, el que esta cierta insatisfacción que tenemos todavía justifica que nos sigamos planteando pues estas grandes preguntas que yo uso muchas veces en muchos foros, ¿no? Que es esta pregunta de qué queremos que los estudiantes sepan hacer y sienten cuando aprenden ciencia, y qué queremos que los docentes sepan hacer y sientan para enseñar ciencia. Y una vez que establecemos consenso sobre eso, pues preguntarnos cómo cada uno de nosotros podemos ayudar a la tarea de que los docentes y los estudiantes lleguen hasta donde los queremos llevar, ¿no? Cada uno, además, en un campo distinto. Seguramente que unos lo hacemos enseñando en infantil o en primaria o en secundaria, otros enseñando en la universidad, otros enseñando en el ámbito no formal, pero creo que son preguntas que podemos compartir y que, bueno, son a las que que van a justificar un poco lo que quiero presentar. ¿A dónde quiero yo llevar a los estudiantes cuando aprenden ciencia? ¿Vale? Pues yo a donde les quiero llevar es a que sean personas que mantengan viva su curiosidad por el mundo, su interés por seguir aprendiendo, el gusto por la actividad científica. Y sobre todo, quiero ayudarles con esa educación a que tomen decisiones informadas sobre los asuntos que le atañen, que les rodean en su vida cotidiana. Para mí enseñar ciencia es una actividad que es muy social, que tiene una finalidad concreta, que al final no es otra que mejorar el mundo en el que vivimos. Creo que la ciencia nos puede ayudar a mejorar el mundo, no solas, hay más cosas, pero la ciencia, que es la parcela en la que yo trabajo, creo que nos pueden ayudar al mundo. Y lo que me gustaría es que los estudiantes, tras aprender ciencia, estén más capacitados para desenvolverse, para construir un mundo más justo, más bello y más sostenible. ¿Lo estamos logrando? Bueno, en parte sí, en parte no, pero todavía hay muchos aspectos a mejorar. No sé en este contexto, lo conozco menos, he venido menos a Colombia, pero en mi país hay bastante desinterés por la enseñanza de la ciencia. Los estudiantes no suelen escoger los bachilleratos de ciencia, no suelen escoger las carreras de ciencia, se orientan más a otro tipo de estudios y los aprendizajes que fomentamos a veces son aprendizajes descontextualizados que no son capaces de usar en su vida diaria para tomar decisiones. Esto tiene que ver, no sé si los que estáis como aquí de estudiantes lo habéis preguntado alguna vez y los que estáis de docentes os lo han preguntado alguna vez, pero a mí cuando empecé a enseñar los estudiantes me preguntaban: señor, ¿y esto para qué sirve? Ay, me parece una pregunta terrible. Si enseñamos ciencia y los estudiantes nos preguntan: señor, ¿y esto para qué sirve?
pues para mí no lo estamos haciendo bien, porque la enseñanza de la ciencia debería ser claro, no solo para el profesor, también para los estudiantes, para qué sirve, ¿no? Y cómo usar el conocimiento científico para comprender el mundo, ¿no? Y desenvolvernos en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero yo que aprendan, que sepan hacer, que sientan los profesores cuando enseñan ciencia? Pues quiero que desarrollen un conocimiento profesional, riguroso, que sea profesionalizado, que sea funcional, en el que se integren saberes, y quiero que estén comprometidos con la mejora de la educación científica, con la reflexión sobre su propio trabajo, que desarrollen un conocimiento que responda a la pregunta de ¿qué tengo yo que saber para enseñar a Juan? ¿No? Para enseñar latín a Juan. ¿Os lo han preguntado alguna vez? ¿Qué tengo yo que saber para enseñar latín a Juan? ¿Qué es la primera cosa que se os ocurre? ¿Qué tengo que saber para enseñarle latín a Juan? ¿Eh? Tengo que saber latín, tengo que conocer a Juan, tengo que plantearme por qué quiero que aprenda determinadas cosas o para qué, tengo que saber qué puede aprender, qué no puede aprender, por qué. Ahí hay un conjunto de informaciones, de saberes que están relacionados con esa pregunta, porque no puedo responderla sola, además, recurriendo ni a la ciencia, a la biología, a la química, necesito la psicología, necesito la sociología, necesito la experiencia, necesito saberes, necesito una ideología de para qué sirve eso y qué sentido tiene que tener eso. Y eso es un conocimiento que es difícil de generar, pero que es el que es útil para provocar enseñanza, ¿no? Para provocar que otras personas aprendan. ¿Qué es lo más frecuente? Pues lo más frecuente es que no facilitemos eso realmente, que encontremos que los saberes están disociados, que en algunos casos los maestros saben mucho de pedagogía y poco de ciencia, o al revés, saben mucho de ciencia y poco de pedagogía, o que saben muchas cosas, resultado de la investigación o resultado de su formación, pero cuando llegan al centro no les sirve, no es útil, que hay una brecha entre lo que aprendemos en unos contextos formales y lo que necesitamos cuando estamos en situaciones de enseñanza. Entonces ahí también tenemos asuntos sobre los que ir trabajando y en los que podemos ir mejorando un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese camino? ¿Cómo ayudamos a niños y a docentes a hacer ese camino hacia las metas deseables? Bueno, pues si creéis que yo lo voy a resolver, siento decir que no, no lo voy a resolver. Es una pregunta difícil, compleja, que atañe a muchas cosas y que no tiene una única respuesta sencilla. Pero hay una perspectiva que nos puede ayudar a pensar cómo hacer ese camino, ¿no? Que es la que tiene que ver con esta idea de progresiones de aprendizaje sobre la que os vengo a hablar hoy. ¿Cómo hacer ese camino? Pues creo que lo primero es, siendo consciente, acordándonos de que el aprendizaje es progresivo. Y yo creo que todos tenemos experiencias e intuiciones sobre eso, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, en este caso, en cómo hemos aprendido a montar en bicicleta. Cuando hemos montado en bicicleta, muchas veces primero hemos montado en una bicicleta como la que está aquí abajo, con 3 ruedas, o nos han ayudado sosteniéndola, ¿no? Ya íbamos solos, aunque a lo mejor con ruedines, hasta montar en bicicleta, ¿no? Pero cuando aprendemos una idea científica es igual, ¿vale? También aprendemos ciencia, cómo aprendemos a montar en bicicleta, o sea, poco a poco, como pasando por fases o por niveles, ¿vale? Bueno, tenemos que pensarlo, si eso es así o no es así, y cuáles serían esos pasos, porque en la bicicleta está más claro, pues una bicicleta de 3 ruedas, después una bicicleta de 2 ruedas con ruedines, después sostener. En el caso de la educación científica eso es
En el caso de contenido científico es así, no es así, y cuáles serían como esas etapas. Para responder a eso, una primera cosa que hacemos es ver, bueno, no sabemos si eso es así, pero hay cosas que sí sabemos. Entonces, ¿qué cosas sí sabemos? Pues sabemos, primero, que los alumnos, los estudiantes, no piensan todos de la misma manera, sino que hay pensamientos diferentes sobre las cosas. No sé si se ve. En este caso, mirad, se le ha enseñado a los niños estas imágenes. Aquí hay un plátano, cereza, pizza, pescado, leche, espagueti, pan, patata frita, huevo, verdura y filete. Y se les ha pedido que los agrupen, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta de uno de los niños. Dice, agrupo juntos los números 1, 2 y 6. Plátanos, cerezas y verduras. Pertenecen al mismo grupo porque aportan vitaminas. Agrupo juntos los números 4, que es pescado, 7, que son huevos, y 11, que es filete. Y los agrupo juntos porque aportan proteínas. Vale, luego hace otro grupo con el 9 y el 10 porque aportan hidratos de carbono y otro grupo con el 3 y el 8 porque aportan grasas. ¿Vale? Esta es la respuesta de uno de los niños. Mira, esta es la respuesta de otro de los niños de la misma clase. Dice, agrupo juntos el 1 y el 2, plátano y cereza, porque son frutas. Agrupo juntos el 3 y el 8, que son la pizza y las patatas fritas, porque se venden en los burgers. Agrupo juntos el 5 y el 9, que son la leche y el pan, porque sirven para desayunar. Y agrupo juntos el 6 y el 4, son las verduras y el pescado, porque no les gusta a la mayoría de los niños. ¿Vale? Entonces, eso sí lo sabemos, ¿no? Vosotros, si habéis tenido experiencia enseñando niños, habréis visto que los que no responden siempre igual sobre las cosas, son respuestas bastante diferentes, ¿no? En este ejemplo se les pedía a los niños que dibujasen cómo eran esas cosas por dentro, cómo es una gota de agua por dentro, cómo es un cubo por dentro, y se ve el dibujito, ¿no? Ha dibujado por dentro bolitas, todas iguales, ¿vale? Para la gota, para el cubo, para la esfera. Otro niño de la misma clase. No sé si se ve. Arriba, el dibujo de arriba, lo que hay dentro no son bolitas, tiene forma de gotitas, ¿vale? Este no son bolitas, tienen forma de cubitos. Y este, pues tiene como rayas, ¿no? De manera que cuando piensan en cómo son las cosas por dentro, pues unos han utilizado una lógica de decir, pues por dentro tiene que estar hecho como de bolitas de algo, ¿no? Y otros, pues unos creen que esas bolitas tienen una forma determinada y otros creen que esa forma tiene que ser muy parecida a como son por fuera. Se imaginan cómo son las cosas por dentro de la misma manera que las ven por fuera, ¿no? O bueno, estas que son muy graciosas, ¿no? Porque es de día y luego es de noche. Dice, pues primero es de día y después de noche porque tengo que dormir. Tengo que dormir y por tanto se tiene que hacer de noche, si no, si es siempre de día no duermo. O sea, los fenómenos naturales ocurren para mí, ¿no? Para que yo pueda descansar o para que yo pueda divertirme, etcétera, ¿no? Que es distinta de la respuesta de ¿por qué es de día y después de noche? Pues porque la Tierra da vueltas, ¿no? Y el Sol y la Luna están en distintas partes y según cuando estoy dando vueltas, así me la encuentro. Este ejemplo es muy conocido, pero a mí siempre me gusta utilizarlo porque nos ayuda mucho a pensar en la idea de esa diversidad y su posible clasificación. Algunas veces, cuando le preguntas a las personas cómo es la Tierra, pues piensan que la Tierra es plana, ¿no? Y hacen un dibujo parecido a este, donde el cielo está arriba y la Tierra abajo. Otras veces les convencemos de que la Tierra es redonda, pero claro, tienen que integrar esa información que nosotros le damos de que la Tierra es redonda con su percepción de que la Tierra es plana. ¿Cuál es el resultado? Pues algunos dibujos como estos, ¿no? Esta es la Tierra es redonda como una naranja y nosotros vivimos dentro de la naranja, no en la superficie,
sino es como si nosotros partiésemos la naranja y la abrimos, nosotros vivimos dentro de la naranja, ¿no? Puede que vivamos en distintas capas, ¿no? Como pintó esta niña, Rocío, de 8 años. Ahí, si veis, hay como distintos cielos y distintas capas de suelo, ¿no? Otros ya están convencidos, ¿vale? No vivimos dentro, vivimos en la superficie, ¿vale? Ya lo saben, ya lo han aprendido, ya están convencidos. Pero abajo es abajo. De manera que si aquí hay un árbol y se cae una manzana, ¿hacia dónde va la manzana? Hacia aquí. ¿Vale? Sería la respuesta. ¿Siguen? No sé si se ha entendido. Siguen, aunque ya estén convencidos de que vivimos por la superficie, arriba es arriba y abajo es abajo, ¿no? Que es distinta a esta respuesta de que si aquí hay un árbol y se cae una manzana, la manzana cae hacia el centro de la Tierra. Abajo es hacia el centro de la Tierra, no es hacia aquí, ¿no? Eso sí lo sabemos, por tanto tenemos muchos ejemplos de que podemos pensar sobre el mismo asunto de distintas maneras, que es un poco la base de pensar que esto no es un resultado casual, sino que es que a lo mejor se aprende así, ¿no? Se aprende como a pequeños pasos. ¿Qué más sabemos? Sabemos también que en la historia de la ciencia nos enseñan muchos ejemplos de que la construcción del conocimiento ha sido gradual, ¿no? Bueno, por ejemplo, la teoría de la evolución. No siempre hemos pensado que que la vida del planeta es resultado de la evolución. Ha habido un tiempo en que hemos pensado que la vida del planeta, la que había en ese momento, era la que había habido siempre, que no había sido resultado de la evolución. También hemos pensado que la evolución es resultado de la selección natural, ¿no? Y hay una diversidad y el medio selecciona a los mejor adaptados. Ahora pensamos que a lo mejor la selección de los mejor adaptados no es un factor tan importante, que el azar influye mucho más que otros factores en determinar la evolución. O sea que el conocimiento cambia, o los modelos atómicos, ¿no? También sabemos, cualquiera que de vosotros seguramente conocerá que para determinar cómo es el átomo, eso en la ciencia ha ido construyendo, elaborando modelos distintos a medida que ha ido pues, resolviendo cuestiones, superando obstáculos, que decimos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de obstáculos? Pues de distintos tipos, ¿no? De distintas características. Por ejemplo, las leyes de Mendel, seguro que las habéis estudiado también, ¿no? Las leyes de la herencia de caracteres. Pues Mendel enunció sus leyes y no fue aceptada en el conocimiento científico hasta 100 años después, lo sabéis, ¿no? Tuvo que superar varios obstáculos. Primero, a la comunidad científica en ese momento no le importaba nada cómo se heredaban los caracteres. Estaba preocupado por otros asuntos más relacionados con la evolución, pero no esto. Y además, el conocimiento matemático, el conocimiento probabilístico que usó Mendel, pues no era muy bien manejado por los biólogos entonces ni comprendieron ni asumieron esas leyes de Mendel, ¿no? O sabéis, por ejemplo, que durante mucho tiempo se consideró que el número de cromosomas que teníamos era 48 en vez de 46. Y eso se debió a que, claro, ya se sabía que éramos diploides, ¿no? Que el número de cromosomas estaba repetido. Se sabía también que teníamos 23 cromosomas distintos. Y en los cromosomas distintos incluyeron el X y el Y. Y cuando duplicas esos 23 cromosomas, le salían 48 porque todos los estudios se hacían con hombres. El hombre era el arquetipo. Y entonces, claro, el hombre tiene 2 cromosomas sexuales, X e Y. Cuando se duplican, pues son 4. Las mujeres tenemos un cromosoma X que duplicado son 2 cromosomas X. Durante mucho tiempo se pensó, sin embargo, que teníamos 48 por usar solo el hombre y las muestras de hombres como modelo para explicar las cosas, ¿no? También sabemos que a veces la evolución
no depende de lo que sabemos en un solo aspecto, sino que depende de relaciones que establecemos con otras ideas. Hasta que no avanzamos en un campo, no avanzamos en otro. Entonces, sí sabemos que las personas tenemos ideas distintas, que cuando hablamos con los estudiantes y les preguntamos, tienen ideas distintas sobre un mismo asunto, y sabemos que en ciencias, por lo menos, la construcción del conocimiento ha pasado por distintas etapas, ¿no? Eso es lo que nos hace suponer, podemos elaborar la suposición de que también cuando aprendemos ciencia, cuando elaboramos conocimiento escolar o cuando aprendemos a enseñar ciencia, cuando elaboramos conocimiento profesional, sea también un proceso gradual, ¿no? Un proceso que ocurra como en distintas etapas. No es verdad que es una idea que funciona como base para esta línea de investigación, que es relativamente novedosa, pero que también tiene conexiones con otras cosas que ya sabíamos, ¿no? Tiene mucha conexión con la perspectiva constructivista, con la idea de que el aprendizaje es una construcción personal y con otras ideas, cuando se ha trabajado el currículum en espiral, la necesidad de ir abordando determinadas temáticas a distintos niveles de profundidad, etcétera. O sea que es una idea nueva, pero que tiene conexión con cosas que ya sabíamos. Pero a pesar de eso, no solemos ni diseñar nuestro currículum ni nuestra enseñanza teniendo en cuenta esta idea de progresión, sino que normalmente cuando cuando queremos enseñar algo, lo enseñamos y queremos que los estudiantes lo aprendan de una sola vez y en su máximo nivel de formulación, ¿no? Esta línea ha puesto en cuestión esa idea de que se puedan aprender las cosas de una vez, de que yo pueda pasar de no saber algo a saberlo en su máximo nivel de complejidad, y está proponiendo esta idea de que el aprendizaje sigue unos pasos que se pueden estandarizar de alguna forma, o pensar cuáles son esos recorridos, cuáles son los obstáculos, de manera que comprender mejor esto nos ayude a orientar mejor la enseñanza, ¿no? Hay muchos trabajos en esta línea, ahí hay algunos que han sido muy significativos, quizás empezó con el trabajo de Heritage en 2008, pero ha habido otros trabajos que han ido suponiendo hitos importantes, hay monográficos en revistas importantes en el área, dedicadas a la línea y a describir cómo son esas progresiones de aprendizaje, ¿no? También lo hay, no solo en relación al aprendizaje de la ciencia, en relación al aprendizaje del profesor, hay distintas obras también que han sido muy relevantes, quizás la primera, la de Schneider y Plasman, que hacen, basándose en una revisión muy importante del estudio sobre el conocimiento profesional, proponen que los distintos resultados obtenidos se pueden ordenar, se pueden graduar, ¿no? Para comprender mejor cómo ocurre, el de Furtak, que tiene que ver con la práctica, el de Talanquer, que es de nuestro propio contexto más latino, ¿vale? Y en todos ellos se aportan resultados que parecen avalar esta idea, ¿no? De que el aprendizaje es progresivo. Vale, pero ¿qué es eso, ¿no? ¿Qué son las progresiones de aprendizaje? Hay que pararse un poquito porque las progresiones de aprendizaje han recibido distintos nombres. Progresiones de aprendizaje es el nombre que más se usa ahora en la bibliografía internacional, pero desde hace tiempo se están usando otros nombres para hablar de cosas muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Sevilla hemos hablado mucho de hipótesis e itinerarios de progresión y, bueno, habréis oído hablar de trayectorias conceptuales, recorrido, niveles de comprensión, etc., ¿no? Es un concepto bastante polisémico, aunque últimamente se está asentando bastante este término, esta manera de llamarlo progresión de aprendizaje. Una posible definición es la que recogen los estándares estadounidenses, que dicen que es una descripción de las formas de pensar cada vez más sofisticadas en un tema. Es decir, no se trata de que yo una idea la voy ampliando y le voy añadiendo más contenidos que antes no incluía, ¿vale? No es que yo, para pensar sobre la digestión, primero hablo solo
de que la digestión es un proceso por el cual yo obtengo nutrientes y después le añado qué aparatos tienen que ver, ¿vale? O que le añado qué procesos químicos ocurren. No es eso. No es cómo yo voy ampliando o conectando una idea con otra. Es cómo voy cambiando la formulación de esa misma idea. ¿Eso qué quiere decir? Que no es si al concepto de digestión añadirle los aparatos, sino cómo se puede pensar a distintos niveles el concepto de digestión. La digestión puede entenderse como que es comer y ya está, o que es un proceso por el que yo obtengo nutrientes, ¿vale? Que es otra forma de entenderlo. Y son dos niveles de la misma idea, ¿se entiende? No se trata, con el concepto de respiración. ¿Qué es respirar? Bueno, pues se puede formular como respirar es tomar y soltar aire, y ese es un nivel, una manera de formular, de entender qué es respirar, o se puede decir que respirar es hacer una combustión de la glucosa para obtener energía, ¿vale? Y estoy cambiando, formulando de otra manera la misma idea. No se trata, por tanto, de ir ampliando, sino de ir cambiando la formulación de la idea, ¿no? Eso, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de progresiones, pues las hay de dos tipos, las hay hipotéticas y empíricas, ¿vale? Las hipotéticas son las progresiones, el camino que yo imagino que puede seguir una persona en su aprendizaje. Y lo hago pues basándome a lo mejor en estudios de la historia de la ciencia o en estudios sobre concepciones de los estudiantes o en cómo evoluciona el propio conocimiento científico, pero tienen una coherencia lógica, ¿no? Como decíamos antes, respirar es tomar o soltar aire, o respirar es hacer una combustión de la glucosa. Esos dos niveles, por poner dos, pues están basados más en el conocimiento científico, en lo que sabemos que cómo lo formula el conocimiento científico o cómo formula esa idea el conocimiento cotidiano, etc. Suelen estar basadas entonces en distintos análisis y las podemos usar como puntos de partida para analizar progresiones empíricas, que son las progresiones que realmente siguen las personas cuando aprenden sobre un contenido, ¿no? Estas no es que estén basadas en la investigación, es que son resultados de la investigación y pueden ser muy diversas. Esta es una diferencia importante. Las progresiones hipotéticas suelen ser una, porque es una teorización, ¿no? Pero las progresiones empíricas pueden ser muy diversas, porque responden a cómo realmente aprenden las personas, y ahí puede haber diversidad. Si una progresión teórica tiene 4 niveles, una progresión empírica no tiene por qué tener esos 4 niveles, ¿no? Puede tener más, puede tener menos, o puede tener saltos, puede tener pasos adelante y pasos atrás. Algunas cuestiones que están sin resolver es a qué escala podemos decir que una propuesta es una progresión de aprendizaje. Para algunos les proponen progresiones de aprendizaje que tienen que ver con para ser trabajadas en una unidad didáctica, y para otros autores dicen que, bueno, tiene sentido hablar de progresiones de aprendizaje cuando hablamos de una progresión de pasos para una etapa completa o para varias etapas, ¿no? Y los estudios que están avalando esta definición, hay estudios cualitativos y estudios cuantitativos, hay estudios con muestras grandes y con muestras pequeñas. Y hay también discusión sobre si los estudios con muestras pequeñas son útiles, ¿no? Aunque eso se está discutiendo en la academia, nosotros consideramos que desde luego los estudios con muestras pequeñas y cualitativos son muy importantes para definir los niveles, lo que es que debemos tomar con prevención si eso es realmente una progresión de aprendizaje que puede ser útil para otros, ¿no? Y hay que contrastar datos, ir viendo qué niveles aparecen más, con frecuencia en distintos estudios, etc. ¿Cómo son? ¿Qué apariencia tienen? Bueno, pues muchas veces se representan así, en forma de una escalera, ¿no? En la que se ha determinado el nivel de partida y el nivel de llegada, pero también los niveles intermedios, ¿no?
Nosotros hemos usado muchas veces la metáfora de la escalera, ¿no? Esta idea de que para aprender uno tiene que ir como subiendo determinados peldaños, ¿no? Tiene que ir pasando como por distintos niveles a medida que va superando obstáculos del aprendizaje, ¿no? Obstáculos, ideas subyacentes que te permiten pensar de una manera, pero te dificultan pensar de otra, ¿no? Bueno, un ejemplo, porque es verdad que hasta ahora no le habíamos puesto un ejemplo, ¿no? Aquí, el concepto de marea, ¿no? Un ejemplo basado en los resultados obtenidos por Corrochano. Pues, un nivel primero sería, las mareas se producen por el empuje del viento sobre el agua del mar, ¿no? ¿Por qué hay marea? ¿Por qué la marea sube? Pues sube porque el viento está empujando el agua y hace que el agua suba, ¿no? Ese es el primer nivel. Y las mareas son de distinto tipo y ocurren en distintos momentos en los distintos lugares, en distintos mares, ¿no? Otra formulación de la idea. Las mareas se deben a la interacción entre Sol, Tierra y Luna. Y existe un único pandeo mareal, un único abultamiento mareal, ¿no? Y un tercer nivel, las mareas se deben a las interacciones entre el Sol y la Tierra y la Luna y existen dos abultamientos mareales. En las progresiones, que esta es una forma de representarla, al menos estos dos elementos suelen estar presentes. Uno, el nivel, y otro, el obstáculo. O sea, ¿qué es lo que la persona que está en el nivel 1, qué tipo de razonamiento está usando para dar la respuesta que ha dado, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? En este caso, ellos dicen, está usando un razonamiento local, porque cree que las mareas son distintas en cada mar o en cada sitio del planeta, usan un razonamiento local y establecen relaciones con elementos no relevantes, ¿no? En el segundo caso, pues plantean el obstáculo es una visión reducida de la relación gravitatoria. O sea, creen que la fuerza gravitatoria actúa por igual en cualquier parte del planeta, sin reconocer que hay un gradiente. O sea, que no en todas las partes del planeta la fuerza gravitatoria actúa con la misma fuerza y por eso ocurren esas mareas y ocurren esos dos abultamientos mareales. ¿Qué relevancia tiene definir el nivel y definir el obstáculo? Que desde la línea de progresión de aprendizaje lo que se propone es que enseñar significa ayudar a los alumnos a superar los obstáculos. O sea, enseñar no es darle la respuesta correcta. Enseñar es ver qué piensa, cuál es la lógica de su razonamiento y ayudarle a cambiar esa manera de pensar. Para eso es necesario pues, conocer bien qué piensa, qué obstáculo tiene, porque es eso justifica qué enseño, qué no enseño, qué actividades propongo, en qué orden, etc. Bueno, las progresiones de aprendizaje se han hecho sobre distintas cosas, no solo sobre contenidos conceptuales, se han hecho también sobre contenidos actitudinales, sobre contenidos relacionados, por ejemplo, con el saber hacer. Se han hecho también para el conocimiento profesional, no solo para el conocimiento escolar, ¿no? Por ejemplo, pues una progresión de aprendizaje en relación a los instrumentos de evaluación, pues sería el instrumento partir de un nivel inicial en el que se considera que el instrumento fundamental para evaluar es el examen, a llegar a que son necesarios diversos instrumentos para evaluar la enseñanza y el aprendizaje a lo largo del proceso y pasando en medio por considerar al menos que además del examen es necesario utilizar otros tipos de instrumentos para evaluar al menos la enseñanza, ¿no? También en relación a esto se van, o en relación al concepto de actividad, ¿no? También hay una... sabéis que muchas veces cuando preguntamos qué es una actividad, muchos docentes asocian la actividad solo a lo que realiza el alumno y solo a lo que es de tipo práctico y manipulativo, ¿no? Pues entonces desde ahí
hasta considerar la actividad como la unidad funcional del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también se puede pasar por procesos, por niveles intermedios que ayuden a orientar la intervención en la formación docente, ¿no? De todas formas, aunque esos sean los elementos básicos, el nivel y el obstáculo, las progresiones de aprendizaje pueden incluir muchos elementos más, ¿no? Por ejemplo, bueno, el primero es el enunciado conceptual, o sea, sobre qué se hace la progresión de aprendizaje, cuál es el tema, ¿no? Otro, los niveles de comprensión, ¿no? Identificados. Por ejemplo, en este caso, en relación a cómo se ha muerto mi planta, pues se identifican 3 niveles de comprensión. El primero es, mi planta se ha muerto porque está mustia y está amarilla y no crece. O sea, es una respuesta descriptiva que describe cómo está tu planta cuando se ha muerto, pero no establece relaciones causales, no explica por qué se ha muerto. ¿Vale? Es como si decimos, cuando le preguntamos a los alumnos ¿por qué es de día? ¿Por qué hay días y noches? Si dijeran, hay días porque hay sol y hay noche porque está oscuro, pues sería una respuesta de este tipo, ¿no? No explica, describe lo que ocurre. ¿Por qué se ha muerto mi planta? Pues porque está amarilla, porque está mustia, porque no crece, ¿no? Otro nivel de respuesta es, gracias, mi planta se ha muerto porque no le he echado agua suficiente, no le he echado el agua que necesita, no le he regado bastante, y porque tenía poca luz. Aquí ya hay una relación causal entre la vida de la planta y algunos elementos, como el agua o la luz. Y un tercer nivel puede ser, se ha muerto mi planta elaborando una respuesta que tiene que ver con el agua, la luz, las características del suelo y relaciones entre unos y otros, ¿no? Esos serían como los distintos niveles de responder a la pregunta. ¿Cuáles serían los obstáculos? Pues en el primer caso es que se está usando un razonamiento descriptivo y no causal, todavía no están estableciendo relaciones, y en el segundo caso que se está usando una causalidad muy mecánica y directa, se tienen en cuenta pocos elementos en una sola dirección, si le echo poca agua se muere, cuando a lo mejor la cantidad de agua que yo he hecho puede depender del tipo de planta que es, del tipo de suelo que tengo, etcétera, ¿no? De manera que todavía no se admiten recursividades, no se admiten relaciones, influencias mutuas entre distintos elementos, sino que el razonamiento es muy directo y muy causal, ¿no? Ese tipo de razonamiento que está también tan presente muchas veces en el conocimiento cotidiano, ¿no? Como cuando decimos, me he peleado con mi novio porque mi novio es idiota, ¿no? Entonces, claro, para explicar un proceso como ese, de que he tenido un conflicto con una persona, pues hago caso de un solo agente, la culpa es de mi novio y además una sola razón, que es idiota, ¿no? Ese tipo de razonamiento causal y mecánico que también aparece en muchos, bueno, en el conocimiento cotidiano y para explicar muchos fenómenos, ¿no? Esos serían los obstáculos que están aquí. ¿Cuáles son otros elementos que suelen estar presentes en las progresiones de aprendizaje? Es intentar determinar, bueno, qué es lo que no se espera en cada nivel, qué es lo que no se espera encontrar, ¿no? O qué es que en el primer caso lo que no se espera es que se use un pensamiento analítico, bueno, que tiene mucho que ver, es como la otra cara del obstáculo. Si el obstáculo es que usa un razonamiento descriptivo, pues lo que no se espera es que use un pensamiento analítico o que use un pensamiento recursivo y reconociendo interacción. Y otro elemento que suele estar presente es cuál es el estándar, o sea, en cada caso, o sea, si estoy con niños de este curso o de tal otro curso, ¿a dónde quiero llegar? ¿Vale? Porque quizás si estoy con niños de infantil, no quiero llegar hasta aquí. No parece razonable llegar hasta aquí, sino que puedo poner que el nivel o el estándar de aprendizaje que busco es este nivel, ¿vale? Y las progresiones de aprendizaje, por tanto, nos pueden ayudar también a determinar aspectos de evaluación, ¿no?
El siguiente elemento son qué actividades son adecuadas en cada nivel para ir ayudando a los estudiantes a progresar. De manera que es que quizás las actividades que, si yo tengo a los estudiantes entre el nivel 1 y el nivel 2, el tipo de actividades que tengo que proponer son distintas que si tengo a los estudiantes entre el nivel 2 y el nivel 3. ¿Vale? De manera que la progresión de aprendizaje me ayuda a determinar qué actividades son más adecuadas o qué finalidades quiero buscar, qué actividades son más adecuadas para hacer eso. Por ejemplo, ¿es adecuado enseñar la primavera en educación infantil? ¿Hay aquí maestros de infantil, maestras de infantil? ¿No? ¿Habéis visto si se enseña la... ¿Qué os parece? ¿Se enseña la primavera o no se enseña la primavera en educación infantil? Aquí no hay primavera, es verdad. Es verdad. Vale, en mi país y en mi ciudad sí hay primavera. Hay 4 estaciones del año. Sí que la vivimos. La primavera y el otoño son mucho más cortas que el invierno y el verano, pero tenemos. Y cuando llega la primavera, pues muchas escuelas infantiles se ponen a enseñar primavera. Si estuvierais en mi país, ¿lo haríais? ¿Enseñaríais la primavera a los niños y niñas de infantil? Es posible que sí, es posible que digáis que sí, porque es que muchos maestros hemos dicho que sí durante mucho tiempo. Pues según las progresiones de aprendizaje, no. No es buen objeto de estudio la primavera para educación infantil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la primavera es un concepto que si lo pusiéramos en la escalera, si yo le pregunto a los niños, ¿cómo es el tiempo ahora? ¿Cómo es el tiempo ahora? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Ahora que estamos en febrero o en marzo, ¿qué me dirían los niños de cómo es el tiempo ahora? Pues me pueden decir si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, qué plantas hay, cuáles no, de qué color están los árboles, de qué color no están los árboles. Todo eso se puede enseñar en infantil, se puede enseñar, se puede discriminar, se puede clasificar, pero de ahí al concepto primavera hay un salto muy grande, ¿vale? ¿Qué temperatura, si hace frío o calor, de qué color están los árboles? Puede estar aquí o aquí, a medida que, si los niños, cuando yo les pregunto cómo es el tiempo ahora, solo hablan de temperatura, pues a lo mejor el siguiente escalón es que además de temperatura, pues me hablen también de luminosidad o de qué plantas hay o qué no hay o en qué estado están, ¿no? Y de ahí a reconocer si eso ocurre regularmente o no ocurre regularmente, porque la primavera es un concepto abstracto donde se ponen en relación un montón de cosas distintas a la vez, que incluye pensar en ciclos que son anuales, que desde luego un niño de 4 años pues todavía no creáis que tiene una idea de ciclo muy elaborada, ¿no? Ni maneja muy bien las escalas espaciales que son largas, ¿no? Que son como de 1 año. Entonces, el pensar en términos de progresiones, de niveles, de distintas maneras de formular una misma idea, nos ayuda pues, a determinar cuándo un contenido es más adecuado o menos adecuado, ¿no? Si os pregunto ahora, ¿es un buen objeto de estudio los mamíferos para educación infantil? Ya estamos más divididos. Algunos seguís diciendo que sí, otros estáis diciendo que no. Según las progresiones de aprendizaje, un contenido relevante en infantil es la tortuga, la gallina, el conejo. Conocer cada vez más animales, conocer que son distintos, en qué se basan esas diferencias. Y luego ya el concepto de mamífero, quizás para otro nivel, ¿no? Quizás en primaria. Os parecerá una tontería, pero yo he vivido muchas veces una experiencia que es que le digo a mis estudiantes que programen una intervención sobre los animales, ¿no? Y dicen, pues una cosa que vamos a enseñar es la clasificación de los animales. Y digo, vale, pues escribir primero qué clasificación queréis enseñar.
Y ahora cuando se ponen a escribir la clasificación de los animales no se acuerdan. ¿Os acordáis? ¿En qué grupo se clasifican los invertebrados? ¿Lo habéis estudiado? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿no? ¿Por qué no nos acordamos? Bueno, no sé si os acordáis vosotros, mis estudiantes no se acuerdan. ¿La serpiente qué es? ¿En qué grupo la meteríais? Que a mí me dicen muchísimo en invertebrados. La serpiente es invertebrada, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren esas cosas? Porque la serpiente no es invertebrada. Y hemos estudiado muchas veces la clasificación de los vertebrados, de los invertebrados, los distintos grupos. Porque nos hemos colocado como profesores en el último nivel de la escalera. Nos hemos puesto aquí, los niños, las niñas están ahí y le hemos dicho, ¡sube! Y sube tú, ¿no? Y si no llegas, pues hijo, que te paguen unas clases particulares, ¿no? Y la progresión de aprendizaje implica todo lo contrario. Yo me bajo y le ayudo a subir. Le doy una cuerda para que suba un escalón, le enseño a nadar, si el escalón que tiene que subir es atravesar un mar, etc. ¿Vale? Y le voy proponiendo que aprenda cosas que suponen una mejora respecto a lo que sabe, aunque no sea el último nivel de la escalera. Porque parece que cuando nos situamos en el último nivel y no respetamos como ese proceso de gradualidad, pues a veces tenemos poco éxito. O sea, tenemos la impresión de que se aprende, aunque luego ese es un aprendizaje que desaparece pronto, ¿no? Entonces, la idea no es que yo me sitúo aquí y le explico la clasificación de vertebrados e invertebrados, sino que yo le voy acompañando y le voy dando las herramientas, le voy ayudando a cambiar sus maneras de pensar para que vaya subiendo la escalera, ¿no? O sea, un poco la relación entre progresión de aprendizaje o perspectivas constructivistas o cómo afecta esta línea de investigación a lo que hacemos cuando enseñamos ciencia. Doctora Ana, muchísimas gracias por sus valiosos aportes que además son muy retadores, ¿no? O sea, nos llevan seguramente a pensar en el proceso que cada uno hemos vivenciado como estudiantes, en la tarea que tenemos como profesores y seguramente en todos los retos como investigadores que muchos están planteándose en este momento. Entonces, quisiera darle la palabra a personas que quieran hacer preguntas, comentarios. Buenos días. En principio, agradecerle a la profesora Ana por compartir, digamos, los desarrollos del grupo IRIS. Digamos que yo tengo como varios asuntos que me rondan en la cabeza. Una es, escuchando el planteamiento que hace la profesora Ana, digamos, a veces como que cae uno en que hay una linealidad en una preocupación por los contenidos. Y entonces uno diría que esas hipótesis de progresión en esa lógica, diríamos, tendrían sentidos, pero si uno trabaja como profesor en perspectiva de fenómenos o de problemas, cómo de alguna manera eso también surte ciertos efectos y de cambio en la propia manera de pensarse la progresión. Porque cuando mi objetivo es trabajar la respiración o la digestión, pero si mi problema es la alimentación de los niños en un contexto particular, el asunto, digamos, cobra otros elementos, porque por ejemplo el tema tiene que ver con el tema actitudinal, o sea, porque yo puedo tener una muy buena información, pero no necesariamente esa información o ese contenido se revierte en mis formas, diríamos, de consumir alimentos. Es decir, los médicos tienen suficiente información para saber que el tabaco produce cáncer, pero igual así lo hacen. Digamos, ¿cómo se resuelve, digamos, esos elementos que están atravesados por otras componentes que no tienen que ver solamente con el tema de los contenidos? Digamos que como que uno siente que hay un asunto, digamos, que quisiera como que avanzara, digamos, en ese nivel, porque inclusive pueden tener los estudiantes un nivel de progreso en términos de contenido, pero en términos actitudinales, en términos de su comportamiento, en términos de, digamos, de su desarrollo en la vida cotidiana,
No, digamos, hay un asunto, digamos, que cómo la progresión resuelve ese tema. Y el otro asunto tiene que ver con ese nivel de lo simple a lo complejo, digamos, es también una perspectiva, digamos, interesante, pero uno también, por ejemplo, en formación de profesores, se da cuenta que el estudiante en formación tiene una buena comprensión conceptual, por ejemplo, de los modelos didácticos, o se piensa que la evaluación es importante, y digamos que uno empieza con un nivel alto, digamos, de formación, pero eso no garantiza, digamos, que después genere un ejercicio, diríamos, en el aula de clase. Es decir, como que esa idea de progreso, digamos, ahí me cuesta, digamos, entenderla, digamos, en una lógica, digamos, de linealidad. Un poco no sé cómo han venido también resolviendo estos asuntos al interior del grupo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Dos cosas. La progresión, la idea de linealidad. Efectivamente, la progresión teórica es lineal. Es que tiene que ser lineal porque si no, no me da idea de cuál es la dirección a la que yo quiero llevar el aprendizaje, ¿no? Entonces tiene que tener unos niveles estructurados y definidos de una determinada manera, y en muchos contenidos hay un criterio para decir cuándo un conocimiento es más complejo que otro, y entonces pues se coloca arriba. Entonces en esa idea hay linealidad, pero es porque es una progresión teórica, es una hipótesis de cómo se pueden orientar los procesos de enseñanza teniendo en cuenta los pasos, los retos que supone el aprendizaje. O sea que pasar de aprender, de entender un fenómeno tal como se entiende en el contexto cotidiano, a entenderlo tal como se entiende en conocimientos más complejos, en propuestas más complejas, científicas o escolares o lo que sea, pues un proceso en el que yo puedo establecer unos pasos hipotéticos que me ayuden a pensar en qué obstáculos hay que superar o por qué niveles se puede pasar. Y en ese sentido es lineal, pero no porque se considere que todos los estudiantes tienen que pasar por cada uno de esos pasos para avanzar en su conocimiento, sino es como una gafa que yo me pongo para observar la realidad, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a hablar sobre un asunto, empezamos a compartir ideas. Si es sobre un asunto sobre el que yo tengo elaborada una progresión de aprendizaje, ¿a mí para qué me sirve? Pues para decir, uy, aquí estamos en nivel 1, nivel 2, o aquí estamos en nivel 2, nivel 3. ¿Qué necesitan aprender estas personas? ¿Qué obstáculos tengo yo que abordar? Entonces, claro, en una clase además hay varios, no todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces, es una orientación más compleja que solamente pensar, voy a explorar las ideas de mis alumnos, voy a detectar en qué están equivocados, en qué están acertados, y entonces si de esto tienen un error, pues se los voy a explicar bien. Es una mejora respecto a esa opción, porque se plantea no solo reconocer en qué están equivocados, sino por qué están equivocados. ¿Cómo están pensando que les hace estar equivocados? Pues, ¿cómo están pensando? Pues están pensando, estableciendo relaciones mecánicas o estableciendo... Y eso me ayuda a detectar, necesitan tener en cuenta más elementos. Y yo entonces mi intervención va a que tengan en cuenta más elementos, a que reconozcan que la relación puede ir en otro sentido. ¿Cómo van a responder realmente los estudiantes a esa intervención? ¿Todos igual? Pues no, todos no van a responder igual. Yo sé que unos van a dar a lo mejor saltos muy grandes en la escalera, otros no se van a mover, otros incluso pueden retroceder. Eso es lo que sabemos que ocurre. Pero estoy intentando ajustar más la enseñanza al aprendizaje. De forma que hay linealidad solo en la definición teórica de la progresión, no ni en la utilización ni en lo que se espera que ocurra realmente, ¿no? Porque sabemos que eso no ocurre así. Y ahora, claro, la pregunta que tú haces es la del millón. ¿Y esto para qué sirve? O sea, porque yo lo que quiero no es que la gente reconozca las proteínas y las vitaminas, yo lo que quiero es que la gente se alimente mejor, ¿no? Pues por eso decía, si os acordáis, cuando empecé la conferencia decía,
yo quiero que las estudiantes tras aprender ciencia tengan un conocimiento de este tipo, ¿no? Que actúen en su mundo, que yo quiero que los docentes tal. ¿Cómo se logra esto? Y os dije, no os voy a dar la respuesta. Es un elemento más que ayuda a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque efectivamente el comportamiento de las personas sabemos que no depende solo del conocimiento, pero en cierto grado depende. Quiero decir que es cuando alguien decide actuar de una manera y comprar un alimento saludable o no saludable, no está influido solo por su conocimiento de cuáles alimentos son más adecuados y menos, está afectado por muchas otras cosas, ¿vale? Muchas otras cosas, y muchas tienen que ver con cuestiones que podemos abordar en la escuela y otras con cuestiones que no podemos abordar en la escuela. Pero uno de los alimentos que le ayuda a tomar decisiones es lo que sabe sobre eso. Entonces, ¿es suficiente con que una persona progrese en su conocimiento para que cambie sus comportamientos? No, no es suficiente, pero es absolutamente necesario, ¿vale? Entonces, es que, claro, tenemos que ir elaborando progresiones mucho más complejas, no de una idea, no una escalera, sino progresiones y reconociendo entramados de qué relación tiene un conocimiento con una actitud, cómo es el aprendizaje en un conocimiento, en un procedimiento, en una actitud favorece que en el otro se vaya avanzando, porque sí hay ciertas relaciones y dependencias entre unos y otros. Mecánica, no. Pero vamos a ver, podemos pensar que lo que hacen las personas no depende para nada de la enseñanza, entonces mejor nos dediquemos a otra cosa, o podemos reconocer que algo tiene que ver con lo que enseñamos, ¿no? Entonces se trata de ir mejorando en esa parcela en la que nos estamos moviendo. Y podemos establecer, debemos establecer y debemos estudiar relaciones entre conceptos, procedimientos y actitudes de un tipo y de otro e influencias mutuas. Pero no está resuelto. O sea, hay un campo de investigación amplísimo, interesantísimo, para que todos seáis unos investigadores maravillosos. Tenéis un campo de trabajo espectacular ahí. Que está preocupando mucho a todos a los investigadores, ¿no? Porque al final lo que queremos es cambiar comportamiento, ¿no? Gracias. Si alguien más tiene preguntas o comentarios. Hay dos personas. Buenos días. Bueno, mi pregunta es como más para resolver una curiosidad y es la relación tal vez de la progresión en España con las políticas públicas, porque generalmente pues parece que hubiera como cierta desconexión entre lo que se tendría que hacer, lo que se le dice al maestro que debe hacer con la cotidianidad, que es realmente lo que uno quiere. Es decir, imagino que la progresión requerirá de cierto tiempo, entonces no se podrá saltar de un tema a otro, que es lo que se supondría, bueno, lo que se pretende que el maestro haga, sin dar cuenta de la real progresión que el maestro quiere que obtenga el estudiante. Pues en España, supongo que como en casi todos sitios, el conocimiento científico, la progresión de aprendizaje, los estudios, las investigaciones que hacemos, es conocimiento científico, por así decirlo, ¿no? Las políticas públicas es otro tipo de decisiones. A veces hacen caso al conocimiento científico y a veces no, ¿no? Y hay muchas decisiones políticas que se hacen en contra de lo que la comunidad científica está diciendo. Un ejemplo emblemático es que hay un manifiesto de miles de científicos diciendo la situación gravísima en la que está el planeta debido al cambio climático. Las políticas públicas van muy por detrás de eso. Entonces, ¿qué relación hay? Pues igual que en las demás. Ahora, eso que nos lleva, ¿a qué nos lleva? A que si no hay políticas públicas que favorezcan, pues ¿para qué pensamos? Pues no, vamos a pensar, vamos a trabajar y vamos a pedir a los políticos que hagan cosas coherentes con lo que nos parece que podemos aportar desde la profesión. Las condiciones de trabajo de los profesores no va a cambiar mágicamente.
Entonces va a cambiar porque todos los peleemos, y si lo peleemos con bases y con argumentos, pues mejor. Entonces es una relación pues complicada. Un maestro en su aula hace lo que puede, reflexiona, aprende en base a unos fundamentos, y cuando sale de su aula pues tiene que tener una actitud profesional y reivindicar determinadas condiciones de trabajo, y cuando sale del colegio pues tiene que votar a determinados políticos y no a otros, y es una cosa complicada, con muchas dimensiones y muchos entramados. Esto no es más que una parcelita. Relaciones tiene pocas, o sea, el currículum español no está diseñado en forma de progresión. Buenos días, profesora Ana. Una pregunta. Desde su experiencia y con referencia al grupo, trabajando con este tema de las progresiones, ¿qué demanda en términos de asumirlo como una estrategia de trabajo en aula? Es decir, un maestro, ¿qué demanda al momento de usarlo para enseñar determinada área, determinada temática, en términos de tiempo, en términos de seguimiento? Porque si pensamos de pronto en nuestros contextos escolares, un maestro puede encontrarse que en un salón tiene 30, 35, 40. ¿Cómo hace el maestro o cómo lo han hecho ustedes o qué investigaciones han realizado en términos de ver qué se demanda? Porque pues el maestro tiene que estar atendiendo tanto a la temática, pero a cosas de tipo disciplinar, de gestión en la escuela. O sea, ¿cómo hacerlo viable en la escuela, digamos, pues sí, en una escuela como la que tenemos actualmente? Pues mira, la buena noticia es que los estudiantes no tienen, aunque sean 40 o 45 en el aula, no tienen 40 o 45 ideas distintas sobre un mismo asunto, y la progresión no tiene infinitos escalones. Quiero decir, si efectivamente tuviésemos 45 ideas distintas y la progresión implicara pasar todo por 27 escalones distintos, pues simplemente es inútil. ¿Para qué hablar de progresiones de aprendizaje? Sería inútil para intervenir. La buena noticia es que en una clase de 40 a 45 estudiantes, lo normal es que haya 3, 4, como mucho 5 modelos distintos sobre una misma idea, y que la progresión, las progresiones importantes y los niveles más importantes y los obstáculos más importantes no sean más allá de 4 niveles, 3 niveles, 5 niveles. Entonces, eso es una buena noticia, ¿vale? Porque ya por lo menos no es un asunto totalmente inabordable. Es que si efectivamente cada alumno pensase de una manera y las escaleras fueran infinitas, no tendría sentido enseñar a grupos. Habría que enseñar a los estudiantes uno por uno. Pues afortunadamente se puede enseñar a grupos. Ahora, ¿tiene exigencia? Sí. Tiene, primera exigencia, aprender a escuchar y a comprender a los estudiantes. ¿Vale? Los estudiantes no son un mueble más del aula. Los estudiantes son personas, son niños y niñas con ideas, con experiencias, con expectativas que influyen en lo que pueden aprender. Entonces, lo primero, escucharlos, entenderlos y comprenderlos. Y lo segundo, diseñar nuestra intervención pensando que les vamos a enseñar a pensar, a discutir, a aprender por ellos mismos. Tengo que pensar en unas actividades especialmente adecuadas, tengo que pensar en proponerles unos contenidos especialmente adecuados, etc. O sea que para el maestro implica una actitud constante de reflexión sobre la práctica, ¿vale? De valorar, de pensar qué hago, actuar, tomar algunos datos de esa actuación y reflexionar sobre eso. ¿Vale? ¿Qué he conseguido? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Y cómo puedo mejorar mi intervención la próxima vez?
Vale, eso es muy exigente para un maestro. Es que a mí me parece que eso es ser maestro. Que es lo más que yo, claro, ¿las condiciones lo permiten? No, las condiciones lo dificultan. Pero bueno, podemos elegir entre pelear con las condiciones, o sea, pelear con los que nos imponen esas condiciones, o abandonar a los alumnos. Yo prefiero mirar a los alumnos y pelear con los que nos imponen esas condiciones. Pero poquito a poco. Quiero decir, no planteo tampoco un trabajo suicida, ¿no? No nos vamos a suicidar, sino que planteo que todos nosotros podemos aprender a hacerlas. Primero vamos a tener que negociar con la práctica, hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y las que no podemos hacer, pues no se hacen, y no nos morimos, no tenemos un sentimiento de culpa horrorosa. Las que no podemos hacer, no las podemos hacer. Pero no pensemos que es que eso es lo único que se puede hacer y que no es culpa mía. Oye, que es que ser maestro implica también yo creo que todos podemos hacer algo. Entonces, negocio mi teoría con mi práctica. ¿Hay cosas que no puedo hacer? Pues nada, no pasa nada. ¿Hay cosas que sí puedo hacer? Pues este año me planteo una cosa, el año que viene me planteo otra, voy mejorando, voy analizando y voy desarrollando una manera de ser maestro o de ser maestra. Y lo más importante, vamos a intentar hacerlo en equipo. No tenemos que hacerlo todo solo, no tenemos que aprenderlo todo solo, no tenemos que resolverlo todo solo. Vamos a trabajar con los demás maestros, vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar materiales, vamos a intercambiar opiniones, vamos a desarrollar la profesionalidad. ¿Es difícil? Sí. ¿Es apasionante? También. ¿Es posible? También, poco a poco. No sé, ¿qué preferís? ¿Qué preferís cuando vais al médico? ¿Alguien que diga, es que me dan solo 2 minutos para el paciente? No te escucho, no eso, aspirina para todo, o un médico que se para un poquito. Pues seguramente preferimos un médico que se para un poquito y que no nos manda aspirina a todo, nos pase lo que nos pase. Pues vamos a tener por lo menos ese referente, y vamos a intentar construirlo poco a poco. Hay ayudas, las políticas públicas en algunos casos nos ayudan, pero en otros sí. Hay ciertas ayudas, hay ciertos organismos a los que se puede acudir, y hay compañeros, y hay tiempo, si hay ganas. Ánimo. Bueno, pues más que una pregunta, de pronto es un par de comentarios. Bueno, digamos que cogería un poco como la pregunta que se colocaba al inicio, que tendríamos que saber para enseñarle latín a Juan. Y pues todos decíamos, bueno, tenemos que saber latín y tenemos que saber, decías tú, cómo piensa Juan, qué quiere aprender. Pero también pensaba que una cosa muy importante es que a mí me guste el latín, que a mí como maestra que le voy a enseñar latín a Juan, me guste el latín. Y que me guste el latín implica que tenga preguntas sobre eso, que tenga maneras de estructurarme todo ese conocimiento, que es un poco como lo que se expresa en las mapas o en las progresiones que se presentaba, porque es un poco también lo que nos sucede con la ciencia. A veces cuando nos preguntamos qué significa como enseñar ciencias, entonces pues están todas esas respuestas ya de alguna manera muy estereotipadas, como saber que se sabe, que se debe hacer, que se debe entender, que se debe sentir. Pero a veces como maestros de ciencias nos gusta la ciencia, estamos empeñados en saber ciencia, estamos empeñados en tener ese entusiasmo por la ciencia. No, a veces nos quedamos como con lo que está en los libros y a partir de ahí planteamos el punto de llegada de nuestros estudiantes. ¿Y cuál es el punto de llegada nuestro? ¿Sí? ¿Cuál es lo que nos empuja a nosotros
a seguir en la actividad científica. Esa es una parte que me parece que está muy borrada de las propuestas de enseñanza de la ciencia. Lo otro era que, como un comentario también acerca de lo simple y lo complejo, porque cuando uno analiza algunas de las cosas que incluso se presentaban en los ejemplos, como por ejemplo la clasificación de los alimentos, pues hay una lógica muy compleja que a uno le parece simple porque ya la ha superado, porque ya ha reconocido sin ni siquiera hacerlo consciente algunos criterios de clasificación, pero no significa que sean simples, ¿sí? Entonces, que cuando yo escojo los alimentos por el color o porque me gusta el sabor, o sea, por todos esos criterios que pueden ser organolépticos, también son criterios complejos, ¿sí? Y tan complejos como distribuirlos en proteínas, bueno, yo no sé casi nada de biología, entonces no me voy a meter en esos líos, pero que también son complejos, ¿sí? Entonces eran como un par de comentarios. Por lo demás, todo muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu intervención. Vamos, estoy de acuerdo con que el interés del maestro, el gusto por su disciplina, las ganas de seguir enseñando, pues son elementos que, claro, que aquí no se han mencionado para nada y que son imprescindibles para conseguir que los estudiantes aprendan. De hecho, hay un estudio que se publicó en 2017 muy curioso preguntándole a los estudiantes de las facultades de educación quiénes habían sido buenos profesores, malos profesores, qué es lo que les había gustado, quién les había ayudado a aprender. Y una de las características que destacaban como de un buen profesor es aquel que se cree lo que está contando, que tiene pasión en eso y que transmite esa pasión. Entonces, por supuesto, eso por descontar. Y ahí no está porque ahí se está preocupando por otros asuntos. Por eso, claro, conseguir la respuesta de cómo ayudo a que otros aprendan tiene muchas dimensiones. Una es proponerle contenidos y actividades ajustados a sus características y a su nivel de aprendizaje. Y otra tiene mucho que ver con otras cosas que ahí no se han incluido, ¿no? Y que habría que seguir cruzando. Y respecto a lo demás, bueno, verás que cuando hablamos de lo simple y lo complejo, sí hay un gradiente. Yo en eso, fíjate, en eso no estoy de acuerdo contigo en que clasificar los alimentos por el color sea tan complejo como clasificarlo por los nutrientes, porque cuando clasifico los alimentos por el color estoy usando un elemento que es evidente, que no me exige una abstracción, sino algo que yo veo, que está en el mundo del mesocosmos. Mientras que cuando los clasifico por nutrientes, pertenece al mundo del microcosmos, o sea, es algo que yo no veo, sino que yo tengo que hacer una elaboración y una abstracción conceptual para comprender ese criterio y usarlo. Y en ese sentido es cuando se considera más complejo. Lo que no significa que a lo mejor todos los alumnos en todas las etapas tengan que aprender los nutrientes para clasificar alimentos. Pues a lo mejor a mí me interesa que los niños más pequeños clasifiquen con criterios que para ellos son significativos, porque lo que quiero es que aprendan a clasificar y hacer buenas clasificaciones, y luego voy ayudándoles a cambiar los criterios por otros criterios pues más complejos, más próximos a criterios que se usan desde otros referentes y que han mostrado que son válidos para tomar decisiones sobre qué como y me mantengo saludable. Porque el color no es un criterio bueno para decidir qué es más saludable o qué tengo que comprar, qué tengo que consumir. El nutriente sí. Entonces, en ese sentido creo que el gradiente de complejidad es un gradiente. O sea, que no todas las cosas son igual de complejas, todas igual de válidas. Creo que hay cosas más válidas que otras para tomar decisiones. Y que el gradiente y que la complejidad nos ayuda muchas veces a elaborar un conocimiento mejor para tomar decisiones más adecuadas para desenvolvernos en nuestro mundo. Por lo menos esa es la intención.